Hola, aprovechando el destello de ayer en el que vimos cómo con la API de Google Maps podíamos calcular el código postal o las coordenadas de una dirección, hoy vamos a calcular la distancia que hay entre dos puntos a través de sus coordenadas. Si no has visto el destello formativo 130 de ayer, será mejor que lo veas antes de ver este, porque el cálculo de coordenadas lo vimos allí y no lo vamos a ver aquí. La idea es la siguiente: yo tengo las coordenadas de un punto, tengo las coordenadas de un segundo punto, una calle en Santiago, una calle en Madrid, y calculo la distancia que hay entre ambos puntos. Vamos a ver esto desde el código, que es lo que nos interesa. Para poder calcularlo voy a utilizar la fórmula de Habersheims. Hay otras, pero esta es una de las más utilizadas. Tiene una pega que tenemos que tener en cuenta, y es que da por sentado de que la Tierra es una esfera redonda, con lo cual se está cometiendo un error. Pero para lo que nosotros queremos hacer, que no queremos una gran precisión, simplemente una orientación de distancia, nos puede valer. Hay que recordar que la distancia entre dos puntos no es lineal, sino que está condicionada por la curvatura de la Tierra. Para ello hemos tenido que utilizar la fórmula matemática de Habersheims que hemos comentado, que la tenemos aquí, y la hemos tenido que transformar a Visual Basic. Para ello necesitamos dos constantes, una que es el número pi y la otra que es el radio terrestre. Hay varios valores. Nosotros vamos a utilizar el radio ecuatorial, que es de 6.378 metros, pero como os muestro aquí hay otros. El funcionamiento es como sigue: calculamos una diferencia en longitud y de latitud a través de longitud inicio y longitud fin, y aplicamos la fórmula matemática que ya he comentado que no voy a entrar. Si queréis entrar en más detalle, os gustan más las matemáticas, podréis empezar a mirar a partir de esta web que os pongo aquí, porque, por ejemplo, la función arco-coseno no es una función nativa de Access, no la tiene VBA, por lo cual la hemos tenido que calcular. Bien, una vez que aplico la fórmula matemática, pues la función me devuelve el cálculo en kilómetros. Sencillo, ¿verdad? Y muy útil para que lo utilicéis en vuestras aplicaciones.